para todas. La verdad que es un gusto, es un placer poder estar esta tarde con ustedes, con mujeres de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. ¿Es así? Así es. Qué bueno, me alegro. Nos hemos unido con las provincias de Chubut y de Santa Cruz. Bueno, me parece genial. A mí me gustaría, para poder empezar mi exposición, o mi taller, ver si puedo compartir pantalla. ¿Será que...? Sí, cómo no. Ahí salgo yo y... Ah, y Chaco, dicen por acá, y Chaco, buenísimo. Bienvenido, Chaco. Ahí por ahí alguien dijo de Chaco, buenísimo. Bueno, así es. Yo acá veo una chica, sí, una que conozco de Cipolletti, y bueno, Ailén, no sé cuántas más de Cipo. Bueno, voy a compartir pantalla. Y me señalan con el dedito, por favor, si va bien, si se muestra. Sí, perfecto. Genial. Perfecto, Mariela, perfecto. Bueno, entonces vamos con la primera imagen y vamos a hablar un poco de cómo se transmite o cómo se forma la violencia, cómo damos lugar nosotros a la violencia, quizás sin darnos cuenta en nuestros hogares, ¿no? Así que bueno, partamos de que lamentablemente esto se aprende, es un modelo, es un estilo, hay un estigma, hay un aprendizaje, no es que alguien nació siendo violento o agresivo, no, se va aprendiendo, son patrones de conductas y que los adultos sumamos y aportamos justamente en el desarrollo de los más pequeños o de los menores. O sea, cuando una mamá o un papá te dice que es muy violento, es agresivo, no es que esa criatura ha nacido así, no. Ha sido un aprendizaje en un proceso y en su crecimiento y de pronto tiene estallidos y tiene un porqué. Entonces vamos a ir descubriéndolos poquito a poco por qué estos estallidos de algunos niños, ¿no? Y luego esos niños o niñas, cuando son mayores, justamente son los que se comportan y sus conductas son violentas o agresivas. Se casan, tienen hijos y después nos encontramos con lo que ahora mismo es un problema que tenemos, bueno, que en realidad ahora mismo estamos intentando seguir con la prevención, pero ya en algunos casos está instalado. Ustedes saben que hay muchas mujeres, sobre todo hay un porcentaje bastante alto de violencia de género, ¿no? Las mujeres son más víctimas, o por lo menos hay un porcentaje más alto de mujeres que sufren esta cuestión, ¿no? Pero también la violencia intrafamiliar existe y está. No es solamente la mujer, sino que también lo reciben los niños y en muchos casos la familia completa. Y si vamos hablando más de esto, ahora mismo nos encontramos a través de todo este aislamiento que tuvimos en la cuarentena, hijos que maltratan a los adultos mayores, a los ancianos. Así que bueno, es un tema, la verdad, que es muy interesante que todos podamos ser parte de ver cómo podemos ir transformando este tipo de cosas, ¿no? Ya dije más o menos un poco esto, vamos a la segunda que dice allí, que uno de los indicadores más frecuentes, tanto en los adultos como en los menores, es la falta de control de impulso. De ahí aparece, digamos, un poco esto, ¿no? Después, más adelante vamos a ir viendo un poco más, y tengo una idea yo que podamos trabajar también, así que bueno, pero parte en un porcentaje de un 95%, le diría yo, que tiene que ver con esto de la falta de control de impulso. Esto es algo que todos necesitamos aprender y que tiene que ser una herramienta eficaz el poder controlar nuestros impulsos, ¿no? Y hay personas que por su carácter les cuesta muchísimo poder controlar esto. Entonces, damos lugar a la ira, al enojo, al enfado,
Y normalmente esto presenta luego estallidos de ira y estamos frente, digamos, a una primer dificultad y lógicamente es necesario que podamos trabajar. Y este es un elemento que en este último tiempo, en los 7 meses que llevamos de cuarentena, se ha disparado de una manera impresionante, porque antes convivíamos quizás menos tiempo, porque trabajábamos, porque los chicos iban a la escuela, porque ahora estamos más tiempo en casa, en algunos casos 24 horas dentro, porque todo es online, el trabajo se ha convertido online, y bueno, y esto ha hecho que al estar más tiempo juntos no sabían algunas familias que carecían de algunas dificultades, ¿no? Entonces ahora es como que fue como un volcán que salió todo a la luz, y sobre todo esta cuestión de la agresión y la violencia. Vamos a la próxima imagen. Dice allí que a diferencia de un adulto, ¿sí? El niño, el adulto tiene la posibilidad de contrastar en su memoria con el presente, porque ha podido ir construyendo quizás cuestiones, ¿no?, en la vida. Lo que quiere decir esto es que nosotros los adultos somos más conscientes de que podemos tener esta falta de impulso. Pero en el caso de los niños, no. Los niños todavía están construyendo, digamos, de alguna manera todo lo que tiene que ver con su desarrollo, con sus capacidades, con su personalidad. Entonces, en esa construcción, por ahí todavía ellos no se dan cuenta de esta falta de control de impulso. Entonces, es importante que nosotros podamos ir ayudándoles a trabajar estas cosas, ¿no? Y nosotros somos los que obviamente tenemos que mostrar ese modelo adecuado, sin violencia, sin gritos, sin insultos, sin maltrato. Hay un video muy importante que ustedes lo pueden googlear cuando quieran, cuando puedan, que se llama Los niños ven, los niños hacen. Normalmente cuando el niño ve, lo que yo hago, lo va a repetir, no hay vuelta, porque justamente todos en algún momento fuimos niños, fuimos menores y vamos repitiendo. Así que lo que decíamos antes, el niño ha construido o va construyendo a lo largo de su vida ciertos parámetros internos, ¿no? Que son los que ahora mismo, en el presente, no los puede desposeer, o sí los puede desposeer. Puede que tenga, de acuerdo al crecimiento y a la edad, va decodificando ciertas cosas y puede que sí se dé cuenta de esta falta de control de impulso. Pero si no, nosotros somos quien tenemos que ir ayudándole para que pueda ir creciendo de la manera más sana. Esto se llama, por ejemplo, como ahí dice, sometimiento, agresión. Cuando observa el niño, escritores, todo esto son los parámetros donde va construyendo la estructura mental. Entonces, a partir de ahí es que es complicado o es difícil que un niño pueda decodificar estas cosas. Somos nosotros quienes tenemos que ir ayudándole. Entonces, ahí dice también que un niño es difícil que pueda diferenciar del contexto que le rodea, decir, bueno, esto está bien y esto está mal. Entra, digamos, todo en la misma bolsa. Entonces, si yo me comporto como adulto de manera agresiva, seguramente el niño me va a copiar. Por eso ese video que yo les comento, que va a hacer o va a realizar lo que ve. Entonces, de ahí aparece esto de la violencia, ¿no? Además, dice que es como un factor externo indiferenciable, o sea, no puede todavía en su estructura mental hacer la diferencia de un buen o mal comportamiento. Quizás para ellos está bien eso, pero porque lo ha visto. Y afuera de casa, obviamente los demás lo van a ver mal, pero él todavía no puede decodificar. ¿Cómo identificamos, ¿sí?, los primeros signos o indicadores de estar conviviendo quizás con una persona violenta o maltratadora? Bueno, lo primero, normalmente es una persona que ridiculiza a otra persona, ¿no? Puede ser, acá no estamos hablando de mujeres o de hombres, puede pasar
en ambos casos. Puede que sea la mujer o puede que sea el hombre. Se mofa de la pareja, la hace sentir inferior, se ríe quizás de sus creencias políticas, religiosas o de algún fundamento, algo que ella quiere poner en palabra, ella o él poner en palabra, entonces luego provoca burla, provoca, bueno, risas y ridiculiza, como dice ahí, ¿no? Y esto acuérdense que lo llevamos a todo el plano, ¿no? No solo a los adultos, entre adultos, también, quizás sin darnos cuenta, ridiculizamos cuando un niño está exponiendo o está poniendo en palabra algo que quiere decir. Y sin darnos cuenta, esto también es un inicio, un paso a la violencia y al maltrato. El aislamiento, como un segundo indicador. El agresor varón o mujer impide a su pareja que se relacione quizás con su familia, con los amigos, se pone celoso, celosa por cualquier cosa, trata de aislar a la persona con la que vive. Amenazos, gritos, que es un indicador, ¿sí? Una alerta, humilla a través de los gritos, los insultos. A veces solamente se hace en privado y también se puede hacer en público, porque esto se ha visto quizás en este tiempo como con más naturalidad, entre comillas, ¿no? Se ha naturalizado quizás el maltrato en un lugar público. Y esto en todo caso sería más alarmante, ¿no? Pero no solo acuérdense que estamos hablando de la pareja, estamos hablando también de que quizás un adulto amenaza en público a un niño. Si bien yo soy de las personas que cree que los derechos son importantes, también hay un sentido de responsabilidad que le tenemos que ir enseñando a los niños. No todos son derechos, también hay obligaciones. Pero esto lo trabajamos justamente en privado y en la casa, no en público, porque ahí es donde nosotros cuando lo hacemos en público, ridiculizamos a ese menor. Entonces, es como ese refrán, los trapos sucios se arreglan en casa, ¿no? Como para no exponer, porque eso también sería un sentido de ridiculizar a otro. Luego dice allí, hacerla sentir culpable o hacerle sentir ya sea hombre o mujer, ¿sí? Pasa algo, sucede algo, bueno, jamás me voy a ser responsable, no. Voy a depositar todo lo que creo que es responsable o ese sentido de culpa en la otra persona. Este es uno de los signos más frecuentes, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta, pensamos que simplemente es porque le cuesta hacerse cargo de algo, pero también es parte de la violencia o del maltrato. Provocar miedo, ¿sí? Ante esto, bueno, recuerden que eso es una mirada, a veces un gesto, y cuántas veces nosotros hemos visto quizás adultos que con una mirada, cuando hay un modelo muy autoritario, hay padres y madres que dicen, yo no necesito decirle nada a mi hijo, simplemente lo miro y ese niño ya está asustado, ¿no? Por lo que significa esa mirada, ¿no? Entonces eso provoca miedo. Y también puede ocurrir en la pareja, por supuesto. Daños a la familia, ¿sí? Ese es un indicador muy fuerte de ciertos maltratadores o maltratadoras. Advertir con amenazas. Si no haces esto, va a pasar aquello. Y esto puede ser, ya digo, no solo en la pareja, sino de los padres a los niños, en la familia, en lo que es intrafamiliar. En este tiempo se ha disparado mucho la cuestión del suicidio y muchos a veces extorsionan, esa sería la palabra, ¿no? Extorsionar con, si no haces esto me voy a suicidar, me voy a matar. Entonces estos son amenazas, pero que en realidad causan daño emocionalmente. Quizás no es un golpe, y entonces decimos, bueno, pero no es un golpe, sí, pero emocionalmente todas estas cuestiones van como minando poco a poco y van haciendo parte y van dañando justamente las emociones de una persona. Controlar el dinero, ¿sí? La forma de vestirse,
las llamadas telefónicas, revisar el WhatsApp, con quién estás hablando, controlar las redes sociales, o aficiones, ¿qué estás leyendo? ¿Sí? Capaz que estás leyendo un libro y te está preguntando qué lees. Bueno, si bien en esto quiero dar un poquito más, si bien es importante que veamos qué están leyendo, qué redes sociales son las que los chicos están frecuentando, qué es lo que miran, cuáles son sus aficiones, porque tenemos que cuidar justamente a los menores, pero tener un límite, ¿no? Un límite o un equilibrio sano, no el control excesivo, ¿no? Bueno, chantaje con los hijos, también un indicador que normalmente ocurre, ¿no? Amenazar con quitar a los hijos. En cuanto a las relaciones sexuales, es tremendo lo que ocurre aquí, y en esto sí, por ahí, si bien puede pasarle a un hombre, pero es un porcentaje más alto que ocurre más en la mujer, ¿no? En esto de forzar a tener relaciones sexuales o prácticas de relaciones sexuales forzadas a las que ella quizás no quiere, ¿no? No quiere, o prácticas a las cuales por ahí ella no está no está en acuerdo, digamos. Es muy importante entender que dentro de la pareja tiene que haber un acuerdo a la hora de mantener ciertas prácticas de relaciones sexuales. Tiene que haber un acuerdo donde ambos digan, sí quiero esto, no forzadamente, ¿no? Y en cuanto a los menores, también es importante esto de cuidar lo que yo decía antes, las redes sociales, qué están mirando, dónde ellos están incursionando, cuidado con el bullying, con el grooming, sin darnos cuenta, a veces ellos pueden estar siendo sometidos por alguien que nosotros ni sabemos. Vieron que está muy de moda, siempre lo decimos entre comillas, no es una moda agradable, más bien es algo nocivo. Pero está muy de moda esta cuestión de los famosos packs, que es pedir fotos a compañeras, a compañeros, y luego las suben a las redes sociales, y justamente esas fotos no sabemos hasta dónde van a llegar y qué alcance van a tener. Entonces, en este sentido sí, creo que tenemos que trabajar mucho con la prevención a nuestros hijos y a los menores, ¿no? Bueno, y el último es el de agresión física. Evidentemente, este es uno de los indicadores más importantes, que cuando ya ocurre esto, es que se ha sobrepasado, obviamente, todos los límites, ¿no? Y estamos en un riesgo muy, muy importante. Acuérdense que estamos hablando a todo nivel, de adultos a los niños, entre la pareja intrafamiliar, así que bueno, esto corresponde, digamos, a todo, no solamente estamos hablando de lo que la mujer puede recibir. Voy a ir largando un par de preguntas para que ustedes más o menos vayan pensando si conocen de gente, de mujeres, de hombres, de niños que les puede estar ocurriendo esto, ¿no? Si en algún momento todos estos factores de riesgo o indicadores que íbamos mirando antes, si está sucediendo algún compañero de colegio, de trabajo, si no, quizás puede que esté ocurriéndome en mi casa, no sé. Vayamos pensando todo esto, ¿no? Se comporta de distinta manera con sus amigos, en público que en privado. Pasa, digamos, de una acumulación de tensión a un estallido de ira y luego un arrepentimiento. Pasa todo esto. Está ocurriendo, estoy observando estas cosas. Son preguntas como para que más o menos podamos ir valorando, ir evaluando y conociendo estas cuestiones, ¿no? He recibido una agresión yo, ahí dice, la ha agredido usted, lo ha agredido, una vez, dos veces, no, pasó, fue un hecho concreto, puntual y se acabó, o no, cada vez se está haciendo con más frecuencia, por eso ahí dice, ¿se trata de hechos aislados o en realidad
es un desencadenante y a partir de ahí hay una agresión constante, ¿no? Arremete físicamente, insulta, ¿sí? Hasta llegar a términos como prostituta, bueno, y peores, que no están escritos ahí, pero que yo creo que ustedes los conocen. Esta tarde, por ejemplo, les voy a contar que en la consulta tenía una señora acá que ella como de pronto era muy normal el que los términos que usaban para relacionarse con su pareja eran insultos constantes, ¿no? Y de pronto estos malos hábitos, porque en realidad no es un buen hábito, tarde o temprano este tipo de hábitos te van a llevar a un pozo donde va a terminar todo mal. Por ahí la gente piensa que es un chiste. Bueno, es un insulto, le digo algo por decirle, y eso va quizás sumándose en cada momento, cada día más, y termina en algún momento siendo algo más que un insulto por una broma, termina siendo realmente agresivo. O sea, hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahí dice que lo primero es que nosotros tenemos que ser realistas, lo más sincero o sinceras posible con nosotros. Y preguntarnos a nosotros, porque en una de esas puede que esté ocurriendo conmigo, soy agresiva, me estoy comportando, tengo una conducta agresiva. Nadie dijo, como dice ahí, que es ser fácil ser madre, ser padre. Ningún niño viene con un manual abajo del brazo donde nos digan cómo tenemos que hacer. Y aparte, si has tenido varios, seguramente ninguno se parece a otro. Los niños normalmente, claro, cada uno, igual que nosotros, somos diseñados de una manera única. No hay ninguno que se repita, aunque salieron de la misma barriga de la mamá, o sea, es el mismo vientre, pero es increíble y es tan maravilloso pensar que hemos sido diseñados de una manera tan distinta y tan única, ¿no? Entonces, eso, somos modelos irrepetibles. Pero en una de esas, en este momento o en esta educación, en la crianza, en el modelo que llevamos, por ahí no estamos tomando conciencia y estamos pasándonos al otro lado, ¿no? A ser más agresivos. Y tiene mucho que ver con lo que al principio yo estaba hablando de estos modelos que nosotros tenemos. Hay dos que están muy marcados, que están ahí escritos, que dice el permisivo y el autoritario. Normalmente todos fuimos criados o con el modelo permisivo o el autoritario. El más adecuado, o el que en realidad deberíamos nosotros hijos y educar, nos encontramos, vuelvo a repetir, en que si miramos un poco nuestros propios modelos, seguramente nos vamos a identificar con uno o con otro, ¿no? Entonces, los dos, ninguno en su totalidad son los importantes, o sea, son los que nos llevarían a algo bueno cuando podamos ver a nuestros hijos cuando sean mayores, ¿no? En el permisivo, por ejemplo, si nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieren, sin ponerle el límite, sin ir mostrándole, sin ir organizándoles un poco en la vida diaria, la vida cotidiana me refiero, porque un niño necesita esta estructura de pensamiento y poder ir encajando un poco, ¿no? Teniendo en claro que no es lo mismo, por ejemplo, desayunar a las 8 o 9 de la mañana que desayunar a las 10 de la noche, ¿me explico? Hay cosas que son diferentes y tienen que estar marcadas de alguna manera en casa. Y más adelante, ¿por qué yo estoy hablando de que esta permisividad no sería conveniente? Cuando él entre a trabajar a un lugar, el mismo jefe le va a decir, mira, no es lo mismo entrar a las 8 de la mañana que entrar a las 10 de la noche. ¿Me explico? Entonces, todas estas cuestiones desde pequeños las vamos como formando en ellos. Obviamente tampoco pasándonos a ese estilo autoritario. Acá se desayuna a las 8 de la mañana porque yo lo digo. Eso sería el modelo autoritario, ¿no? Y tarde o temprano, ese niño o esa niña que va escuchando estas cuestiones tan rígidas,
Cuando es mayor también, es muy rígido, es muy estructurado en sus pensamientos. Entonces, por eso eh, vamos a tener quizás más adelante niños inseguros, porque no les hemos ayudado, no les hemos dado la herramienta y la capacidad de que ellos mismos puedan ir internalizando que no es lo mismo desayunar a las 8 que a las 10 de la noche, sino que ellos mismos lo van descubriendo. De eso se trata el modelo democrático. Nosotros vamos otorgando esas herramientas que ellos necesitan y ellos van tomando lo que van necesitando, ¿no? Si nosotros hacemos todo por ellos, ¿sí? Que también esto sería el permisivo, van a tener poca capacidad resolutiva, van a tener poca capacidad o habilidades emocionales o sociales. Entonces, de ahí parte también esto que yo decía antes, la falta de control de impulso, ¿no? Todo da igual, no importa, y si yo agredo a mi compañera, a mi compañero de grado, de colegio, a mi vecino, o sea, si agredo a mi madre, o sea, me da lo mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir formando desde pequeños a esta nueva generación, ¿no? Sé que es muy complicado, nadie dice que es fácil, es complejo, porque además tenemos nuestras propias cuestiones que tenemos que ir dejando de lado para dar paso a ese modelo que sería el más adecuado para ellos, ¿no? No el modelo que nosotros quizás fue el que tomamos. Hay gente que ha sido, vuelvo a repetir, criados o educados en un modelo muy permisivo y entonces ahora me cuesta un poco poner esos límites, ¿no? O por lo contrario, he sido criado en ese autoritarismo y entonces cuesta mucho dar ese paso, de dejar esa democracia en casa, ¿no? Preguntar, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo sería esto? ¿Qué opinión tenés vos? Porque es importante también dejarle a los niños que puedan exponer y poner en palabras lo que sienten, ¿no? Creo que ya estamos. Voy a pasar a este cuadrito. ¿Todos lo ven? Háganme con un dedito a ver para que pueda yo saber si se ve bien. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Chicas? Ok, gracias. Bueno, vieron que yo hablaba del control de impulso. Bueno, la falta de control de impulso está muy unida, muy unida. Hay una cosa muy pequeña que la une que tiene que ver con esta cuestión de la frustración. Normalmente, cuando hay una falta de control de impulso, seguro que hay una frustración ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces también es importante que nosotros le enseñemos a los menores, a nuestros niños, a tener una tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Dejemos que ellos se frustren. Hoy no salió bien, bueno, pero no significa que mañana no lo vas a poder volver a intentar y te va a salir bien, ¿no? Pero dejemos que ellos también puedan ser parte de esto. No me salió tan bien esto, no lo retemos, porque ahí estaría el poder autoritario, le bajamos la caña enseguida. No es esa la idea es dejar que él vaya